estoy muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de volver a compartir una reflexión en esta noche. Vamos a iniciar primeramente con una oración para poner este momento en manos de Dios. Amén. Le pido que ahí donde está incline su rostro en reverencia a Dios y cierren sus ojos. Mi buen Dios, te damos gracias, Dios, por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Dios, por tu infinito amor, Dios, por tu cuidado hacia nuestras vidas, Dios, y porque tú nunca nos has dejado solos, Padre. En esta noche, Dios, pongo en tus manos este lugar, Dios, para que seas tú el que hable en todo momento, Padre. Habla nuestra vida, Dios, que este mensaje llegue a las personas correctas, Dios, para que tú toques y hables a nuestros corazones, Dios, te lo pido. Bendice a cada hermano, a cada persona que nos ve, que nos escucha, Padre, que sea tu nombre exaltado en todo momento, Dios. Te damos gloria y honra a ti, Padre, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos. En esta noche yo quisiera iniciar con una pregunta. Quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Contésteselo usted mismo, no vaya a comentar. Pero le quiero preguntar, ¿qué te hace feliz? ¿Qué son las cosas en las que usted dice, estas cosas son las que me hacen feliz? Le quiero contar la historia de un hombre que siempre decía que cuando consiguiera las cosas era cuando iba a ser feliz, que cuando consiga las cosas que le hicieran falta es cuando realmente iba a alcanzar la verdadera felicidad. Primero pensó que iba a ser el dinero, entonces trabajó, le echó ganas, hizo su ahorro, logró una gran estabilidad económica, pero la alegría duró muy poco. Después creyó que sería una relación y cuando llegó a esa relación se sintió bien emocionalmente, sintió una gran emoción, sintió esa sensación de sentirse lleno, pero igual al poco tiempo se fue. Más adelante pensó que sería el reconocimiento, los logros o las experiencias nuevas, pero pasaba lo mismo. Sí lo llenaba al principio, pero después de un cierto tiempo regresaba la misma desilusión. Primero empezaba con, ahora voy a ser feliz, ahora sí voy a alcanzar la felicidad, pero a cuestión de días, a cuestión de semanas, volví a esa misma sensación de sentirse solo, de sentirse vacío, de sentir que no había algo que pudiera llenar su alma de plenitud. Un día, después de años de estar persiguiendo la felicidad o buscando cosas que le dieran plenitud, se dio cuenta de algo muy profundo, que no era que le faltaran cosas, sino que estaba poniendo su felicidad en lugares que nunca fueron diseñados para sostener su alma. Estaba poniendo su felicidad en manos de diversas situaciones, estaba poniendo su felicidad en el dinero, en las experiencias, en los logros, en las relaciones, pero nada de esto lo llenaba. Entonces esto no fue felicidad. Jesús plantea una pregunta que confronta exactamente esta misma situación. En Mateo capítulo 16, versículo 26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esta pregunta nos invita a reflexionar, a detenernos y a reflexionar de qué es eso que estamos persiguiendo o qué es eso que creemos que nos va a llenar. ¿Qué es eso que creemos que nos va a hacer felices? ¿Qué es eso que creemos que nos va a poder hacer sentirnos llenos? Porque podemos ganar muchas cosas, éxito, placer, reconocimiento o incluso sueños cumplidos, pero aún así sentirnos vacíos sin una vida que no está centrada en Dios. Entonces le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿A ti qué te hace feliz? Si al principio de este mensaje, cuando hice esta pregunta, usted dijo, pues en mi cuenta de banco hay tanto, o yo logré esto, yo tengo un buen trabajo, yo tengo una gran familia. Déjeme decir, hermano, que eso no es felicidad. Eso no son cosas que nos hacen sentir bien, pero si esas cosas cambian, significa que tenemos una felicidad frágil, una felicidad que depende de las cosas, que depende de cuánto dinero tengo, de lo que he hecho, de lo que he logrado, de lo que hay en mi vida. Muchas veces hemos escuchado decir que el dinero no da la felicidad y otros dicen, sí, pero es que yo prefiero estar llorando en Cancún. Pero igual, ese viaje en Cancún, ese viaje de 3 días, 2 noches, es lo que va a durar. Es lo que va a durar esa felicidad, 3 días, 2 noches. De ahí no va a pasar. ¿Por qué? Porque
Acabando ese tiempo, tenemos que volver a la realidad. Y nuestra realidad depende, nuestra felicidad depende de otras cosas. Volvemos a la realidad donde dependemos de las situaciones para sentirnos bien, para sentirnos llenos, sentirnos contentos. En la palabra de Dios se nos cuenta la historia de Salomón, un hombre que tuvo prácticamente todo lo que hoy muchos pensamos que es la felicidad. Salomón fue el hijo del rey David y cuando comenzó a reinar él era muy joven e inexperto. Entonces Dios se le apareció y le dijo que lo que quisiera, lo que él pidiera, se lo iba a dar. Y Salomón le pidió sabiduría para guiar correctamente al pueblo. Y Dios se agradó tanto del corazón de Salomón que no solo le dio sabiduría, sino también riqueza, fama, honra y paz que ningún rey había tenido. Dice la palabra de Dios que la gente viajaba desde muy lejos solo para escuchar a Salomón, solo para escuchar su sabiduría. Salomón tenía tanto éxito, reconocimiento, dinero y poder que muchos de nosotros podíamos decir, teniendo eso, yo sí sería feliz. Como les decía, Salomón tenía todas estas cosas y nosotros podemos estar pensando lo mismo. Cuando llegue ese trabajo, cuando llegue esa estabilidad económica, cuando esa relación funcione, cuando las cosas por fin se acomoden, entonces sí vamos a sentirnos completos. Pero vuelvo a lo mismo, tenemos una felicidad frágil, una felicidad que depende de las cosas. Entonces, aquí la historia de Salomón da un giro. La palabra de Dios dice en Primera de Reyes capítulo 11 que con el tiempo el corazón de Salomón empezó a apartarse del corazón de Dios. Dice en la palabra que Salomón tenía muchas esposas, extranjeras y concubinas, aun sabiendo que Dios le había dicho que ningún israelita debía casarse con extranjeras y desobedeció la voz de Dios. Entonces Salomón, al tener esposas extranjeras, ellas tenían otros dioses. Y Salomón, como el hombre del siglo, se cayó ante sus esposas y adoró otros dioses, creó templos para que sus esposas sacrificaran a sus dioses. Y qué impactante es que Salomón, después de que Dios se le apareció 2 veces, que aún así haya desobedecido lo que Dios le había encomendado. Primeramente David, antes de fallecer, le dijo a Salomón que obedeciera a Dios, que siguiera sus caminos. No le pidió más cosas, sino solamente que obedeciera a Dios. Entonces, ya cuando pasa esto, que Salomón se aleja del corazón de Dios, que empieza a adorar a otros dioses, pasa algo muy importante. No perdió sus riquezas, no perdió el éxito, no dejó de ser famoso, simplemente cambió su corazón. Y años después, Salomón escribe el libro de Eclesiastés y en el capítulo 1, versículo 2, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ya aquí Salomón no habla como alguien que sueña con tener cosas, sino como alguien que ya las tuvo todas y aún así escribe, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Más adelante en el capítulo 2, versículos 9, 10 y 11 dice, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de todo mi labor. Pero al observar lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Aquí Salomón parece que está diciendo, ya probé el dinero, ya probé el éxito, ya probé el placer y ninguno me llenó. Ya probé la fama y tampoco me llenó. Entonces ya Salomón, al alejar su corazón de Dios, al poner otras cosas en lugar de donde estaba Dios, empezó a sentirse vacío. Ya tenía un vacío que no sabía cómo llenarlo. Y aquí está una gran enseñanza, que es que cuando nuestra felicidad depende de cosas externas, vivimos persiguiendo algo que nunca termina de satisfacernos, porque las cosas cambian, terminan o dejan de sentirse igual. La historia de Salomón nos refleja que podemos tenerlo todo y aún así descubrir
que la verdadera felicidad, que la verdadera plenitud no está en lo que tenemos, sino en lo que ocupa nuestro corazón. Y siendo honestos, muchos de nosotros estamos caminando en el mismo proceso sin darnos cuenta. Estamos quitándole el lugar a Dios, estamos quitándole el centro a Dios por poner otras cosas. Quitamos a Dios de nuestro lugar, de ser nuestra base y ponemos el éxito. Alcanzamos el éxito y ya se va y ya termina esta etapa y vuelve a sentirse vacío. Ponemos tantas cosas ocupando el lugar de Dios que por eso nada nos llena. Dependemos de tantas cosas, de tantas situaciones, de tantas cosas ajenas, que todo esto ocupa el lugar de Dios y por eso nada logra llenarnos. Y es ahí cuando nosotros empezamos a construir nuestra felicidad sobre cosas que pueden cambiar. Y no es que esas cosas sean malas, sino el problema nuevamente es que le quitamos a Dios el lugar que le corresponde. Y vivimos dependiendo de circunstancias para sentirnos bien, pero cuando las circunstancias cambian, nuestra felicidad también cae. Entonces ahora tengo otra pregunta que hacerle. Una pregunta un poquito más personal. ¿Qué te hace feliz? ¿Y qué pasaría si eso que hoy te hace feliz, mañana ya no está? Digamos que decimos, no, pues mi felicidad es el dinero. Y ya ahorré, ya tengo mi trabajo, tengo mi estabilidad económica. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana eh, te vacían todas sus cuentas, pierdes tu trabajo, se pierde el negocio? Nos vamos a ahogar en un mar de depresión. Ya nuestra felicidad se va a acabar, esa sensación de sentirnos llenos se va a ir porque ya se fue todo lo que nos hacía sentirnos bien. Si son las personas que se van de nuestra vida, si son nuestros amigos, cuando decimos es que yo con mis amigos soy muy feliz, yo con estas personas soy muy feliz, pero las personas cambian, las personas se pueden ir. ¿Y qué pasaría si el día de mañana ya no están esas personas? Entonces, aquí nace otra pregunta. ¿De dónde nace la verdadera felicidad? Después de ver la historia de Salomón y después de hacernos esta pregunta tan personal, surge algo muy importante. Si las cosas externas no pueden sostener nuestra felicidad, entonces, ¿dónde está la verdadera felicidad? Y la Biblia nos responde esto en Salmos capítulo 16, versículo 11, donde dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tus diestra para siempre. Y en otra versión dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, en tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Este versículo no dice solamente, ay, va a haber momentos de felicidad, va a haber momentos de va a haber momentos de gozo, no habla felicidad de ratos, felicidad de momentos o emociones pasajeras, sino habla de plenitud. Habla de que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Y qué es la plenitud? La plenitud significa algo completo, algo que llena de verdad, algo que permanece aun cuando las circunstancias cambian. Y esto nos demuestra que la verdadera felicidad no está basada en lo que tenemos o en lo que logramos, sino en la cercanía que tenemos con Dios, sino en el lugar que le estamos dando a Dios. Si Dios es el centro de nuestra vida, si Dios es la base de todo lo que nos pasa, ahí está la verdadera felicidad. Muchas veces buscamos la felicidad en experiencias, personas o logros, pensando que cuando alcancemos cierto punto vamos a poder sentirnos llenos. Pero la realidad es que todo esto puede cambiar. Las personas fallan, las etapas terminan, las emociones suben y bajan y las circunstancias no siempre están bajo nuestro control. Hay gente que dice es que yo cuando era joven era muy feliz, pero ya se acabó esa etapa. El tiempo tiene que seguir, la vida tiene que seguir, todo tiene que seguir avanzando. No podemos dejar el tiempo estático en 1990, 2000, cuando éramos muy felices. Tenemos que seguir avanzando. Entonces no podemos estar avanzando viviendo del recuerdo del pasado.
No podemos buscar la felicidad si la felicidad la estancamos en una etapa, en una persona o en una experiencia. El gozo de Dios es algo diferente. No significa la ausencia de problemas, ni una vida perfecta, ni un corazón que no siente dolor. El gozo de Dios significa una estabilidad interior que nace de saber que no estamos solos, que somos amados y que nuestra identidad no depende de lo que pasa afuera, sino quién está con nosotros. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió estar siempre con nosotros. Sí prometió estar con nosotros en medio de la tormenta, sí prometió estar con nosotros en el horno de fuego, sí prometió estar con nosotros cuando sentimos que todo se nos viene abajo. Tenemos que entender que cuando Jesús está en el centro de nuestra vida, las cosas externas dejan de ser el fundamento de nuestra felicidad y pasan a ser solo parte del camino. Entonces tenemos que aprender a disfrutar sin depender, a amar sin idolatrar y a vivir con una paz que no se rompe fácilmente. Salomón entendió esto al final de su vida. Ya después de haberlo probado todo, descubrió que nada podía llenar lo que Dios tenía que ocupar. Descubrió que todo el éxito, toda la fama, toda la sabiduría que tenía nunca iba a llenar ese vacío que dejó el haber sacado a Dios de su vida. Haber preferido adorar a otros dioses, haber preferido poner otras cosas en el lugar donde estaba Dios, en el pedestal en donde estaba Dios. Y esa misma verdad sigue siendo real hoy en día, porque podemos buscar en muchos lugares, pero solo en la presencia de Dios encontramos una alegría profunda y duradera. Tal vez hoy no necesitas más cosas para ser feliz, tal vez no necesitas que todo cambie para sentirte completo. Lo que necesitas el día de hoy es volver a poner a Dios en el centro. Es volver a poner a Dios en el centro de tu vida, volver a ponerlo en el pedestal en donde pusiste tantas cosas que no te llenaron. Volver a acercarnos a su presencia y descubrir que la plenitud no se encuentra persiguiendo algo nuevo, sino regresando a quien siempre han estado ahí. Porque la felicidad del mundo depende de circunstancias, pero el gozo de Dios nace en una relación con Él. Y ya para terminar, mis hermanos, quiero decirles que no busque la felicidad en cosas pasajeras. No busque la felicidad en personas, en experiencias, en el dinero, en sus logros, porque nada de eso nos vamos a llevar. Todo eso se va a quedar aquí y son momentos pasajeros. Busque la verdadera felicidad, que es la que nos da Dios. Cuando ponemos a Dios en nuestras vidas, ese es el centro de nuestra felicidad. No promete una vida sin problemas o una vida sin momentos donde sentimos que todo se nos viene abajo, pero promete estar ahí con nosotros. Promete estar en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios cuando está en nuestra vida es lo que nos hace sentir paz en medio de la tormenta. Vamos a orar para terminar este momento. Le pido que de igual manera que incline su rostro en reverencia a Dios y cierre sus ojos. Mi buen Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres grande con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Dios, por tu amor, Dios, por tu cuidado y por la felicidad que pones en nuestra vida, Dios. Perdónanos, Padre, porque te hemos quitado del pedestal en el que tienes que estar tú, Dios. Perdónanos, Dios, porque hemos puesto tantas cosas por encima de ti, Padre, que nos olvidamos que la verdadera felicidad, que la verdadera plenitud y que la verdadera paz solamente la das tú, Padre. Te pedimos, Dios, que tú seas nuevamente el centro de nuestros corazones, Dios. Que tu presencia sea otra vez en nuestras vidas, Dios. Que seas tú el centro del universo, Padre. Bendice, Dios, a cada hermano, a cada persona, Dios, que esté buscando una felicidad verdadera, Dios. Que todo el mundo pueda conocer, Padre, y entender que solamente tú, Dios, eres quien da las cosas. Buscamos primeramente, Dios, tu reino y tu justicia, Dios, porque todas las demás cosas serán añadidas. Te damos gloria y honra a ti, Dios, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.